Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo donde te voy a enseñar a cómo invertir en momentos de crisis. Es muy importante ya que, como sabes, las crisis puede ser un buen momento para encontrar nuevas oportunidades o buenas ideas de inversión para poder aprovechar e invertir a largo plazo a una valoración mucho o un múltiplo, mejor dicho, mucho más atractivo de lo que está la compañía a priori. Así que nada, vamos a ello. Bien, lo primero que debes de saber es qué es una crisis. Bueno, aquí desde Google te he extraído directamente la definición tal cual te la ponen y nos vamos a quedar, bueno, hay dos términos, ¿vale? Nos vamos a quedar con el primero, que te pone situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o proceso, y aquí como ejemplo te pone: la crisis económica frena la expansión y creación de riqueza de un país. Bien, es muy importante. La segunda, digamos que vamos a omitirla, ¿vale? Porque sería hablar de una crisis personal, en este caso no nos interesa. Pero del primero sí que es importante que te quedes con la palabra desarrollo, es decir, ya que una crisis realmente es aquello que evita un desarrollo, un crecimiento de algo. Es decir, si no hay ese desarrollo ni hay ese crecimiento, no va a haber una crisis. Va a haber otra cosa, pero no es una crisis, ¿vale? Entonces es importante tener en cuenta que cada vez que hablemos de crisis es siempre algo que frena una expansión, un crecimiento o un desarrollo, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta esto, ahora la siguiente pregunta que debemos plantearnos es cómo podemos clasificar la gravedad de distintas crisis, ¿vale? Es decir, cómo saber ante qué tipo de crisis estamos. Bien, lo primero que debes de conocer es cómo estructurar las diferentes crisis, ya que puede ser de forma geográfica, ¿vale? Puede ser una crisis regional, nacional, internacional o global. También la podemos mirar, clasificar según la gravedad por la duración, es decir, si es una crisis corta, media, larga o permanente, ¿vale? Que también, dependiendo del tiempo de duración de esta crisis, puede ser peor o mejor, ¿vale? Luego también el tiempo de recuperación. No es lo mismo una crisis que se recupera muy rápida a una crisis que se queda permanente o sin recuperación. En este caso, pues también tenemos rápida, normal, lenta o sin recuperación, ¿vale? Y por último, probabilidad, que también tenemos que saber si la probabilidad es alta, media, baja o inminente. Es decir, que queremos saber si la crisis que puede que pase o puede que no, porque nadie sabe el futuro, pues saber si hay altas probabilidades, una baja probabilidad o que prácticamente ya estamos a punto de empezar en esa próxima crisis. El siguiente punto que te voy a explicar es qué efectos ocasiona una crisis en bolsa. Bien, porque ya para nuestro caso debemos de saber cómo cualquier crisis puede afectarnos a nuestra cartera. Entonces, lo primero que debes de saber es que lo primero que ocasiona, o el primer efecto inmediato, es una corrección de los mercados, ¿vale? Una corrección no es más que un fenómeno, ¿vale?, donde el movimiento de la bolsa, ya sea alcista o bajista, pues de repente cambia de tendencia. Es decir, que si estamos ante un mercado alcista, pues al haber una corrección va a ser bajista, es decir, justo lo contrario, o si hay una tendencia bajista, una corrección sería al alza, es decir, lo contrario, ¿vale? Evidentemente, esto nos puede ocasionar excelentes oportunidades de inversión, tanto para la compra como para la venta. Entonces es importante conocer lo que son las correcciones de mercado, es decir, cambios de tendencia. El segundo punto es el pánico psicológico, que puede ocasionar irracionalidad en las valoraciones de las compañías cotizadas. Esto evidentemente nos beneficia, ya que podemos encontrar algunas oportunidades donde podamos ver un mayor margen de seguridad, o que el mercado nos ofrezca de una compañía de calidad un mayor margen de seguridad, ya que la mayoría de los inversores se están guiando por los sentimientos del mercado, es decir, por el pánico, por el miedo, por la incertidumbre, y no por la parte racional, es decir, si el negocio crece o no. Como tercer punto, es muy importante también que tengas en cuenta que en un momento de una crisis, ¿vale?, no es una cosa que sea de hoy para mañana, sino que hay un proceso en el que hay economistas que empiezan a advertir de que empiezan a haber problemas, ya sean permanentes, estructurales, o puntuales, entre muchas cosas, y por tanto eso también genera incertidumbre. La incertidumbre no es más que añadir una mayor volatilidad a los mercados. Es decir, como sabes, la volatilidad es el movimiento natural del mercado. Es decir, lo que sube y lo que baja. ¿Por qué? Porque el precio
¿vale? Nunca sube en línea recta, siempre tiene fluctuaciones, a eso le llamamos volatilidad, ¿vale? Pues cuando estamos en una crisis, esa volatilidad suele ser más amplia, tiende a haber una mayor amplitud en la volatilidad, desde el punto más alto hasta el punto más bajo. Y eso también genera nuevos puntos de entrada o nuevos puntos de venta. ¿Por qué? Por esa incertidumbre de que los inversores no saben si comprar o vender. Por tanto, también debemos estar atentos a la volatilidad intrínseca dentro de cada compañía cotizada. Y por último, otro efecto que ocasionan las crisis, ya sea si estamos de forma inminente o que creen los inversores que va a venir en los próximos días, semanas o meses, es evidentemente el miedo a pérdidas permanentes. Hay muchos inversores que una vez piensan que va a venir la crisis o va a ser inminente, dicen yo no quiero perder. Por tanto, por si baja o si corrige la bolsa, por tanto prefiero salirme antes. Entonces, prefieren evitar pérdidas o querer asegurar los pocos beneficios que tengan. Entonces, esto, si lo hacen en masa, pues esto lo que ocasiona son caídas muy fuertes, ya que son ventas generalizadas del mercado. Y por tanto, debemos estar atentos a las posibles correcciones debido a el miedo o el pánico o la incertidumbre, mejor dicho, de aquellos inversores en momentos de crisis. Especialmente esto suele pasar, como pongo aquí, en compañías sobrevaloradas, ya que en esos momentos en los que los inversores ya no están mirando los beneficios futuros que pueda generar una compañía, sino están mirando que en el presente puede haber una caída inminente, pues para las compañías growth, que suelen tener unos múltiplos más elevados, o compañías que están a múltiplos excesivos o sobrevalorados, pues tienden a ser las primeras que corrijan en bolsa o las que corrijan más fuerte. Por tanto, aquellas compañías que estén a una valoración imposible de entrar, a una valoración excesivamente cara, pues es posible que tras una crisis esa valoración o esos múltiplos bajen a términos más normales, donde ya pueda ser una nueva oportunidad de entrada. Entonces, una vez sabes los efectos que puede ocasionar una crisis, lo importante es que sepas qué tipos de correcciones puede ocasionar también una crisis. Es decir, porque sabemos que una crisis ocasiona correcciones debido al pánico que tienen los inversores, pero ahora es importante saber qué tipo de correcciones hay. El primer tipo de corrección que puede ocasionar una crisis es una corrección estructural, es decir, estas son las más graves o permanentes, que también se conocen. Este tipo de crisis son las más problemáticas. ¿Por qué? Porque suelen aparecer por burbujas financieras o desequilibrios económicos, ¿vale? Entonces, para que te hagas más o menos una idea, estos son plazos medios, lo que te voy a contar a continuación, de lo que han durado las distintas correcciones, ¿vale? Pero en el caso de las estructurales, suelen constar más o menos de caídas de más del 50%, durante más o menos unos 3 años, es decir, que el mercado durante 3 años va bajando, hasta que suele caer un 50%. Todo esto recuerda que son medias de lo que ha ocurrido en el pasado. Entonces, como digo, consta de fuertes caídas de más del 50% que se producen a lo largo de 3 años y luego tarda en recuperarse más o menos en torno a 9 o 10 años. Es decir, esto, como ves, son las crisis más profundas porque hay un problema estructural o un problema grave en la economía, ya sea por distintos motivos, ¿vale? Y por tanto es la que más tarda, de media unos 9 o 10 años en recuperarse. Y como ejemplo te pongo aquí la crisis de 1929 o la Gran Depresión, que fue una crisis horrible, que ya te la contaré en otro vídeo. Luego la crisis del 2000, las .com, que también evidentemente fue una crisis profunda, ¿vale? Que tardó varios años en recuperarse. No llegó a 9 o 10 años, pero evidentemente eso fue una crisis también bastante grave. Y gracias a que se solventaron ciertos problemas debido a esa burbuja de las .com, pues se pudo solventar antes. Luego también tenemos la de 2008 o, por ejemplo, un escenario de estanflación, que eso básicamente es un escenario de bajo crecimiento económico y una alta inflación, que eso es lo peor que puede tener una economía. Entonces, esto
para que más o menos lo entiendas como ejemplos de lo que puede ser unas correcciones estructurales. Luego, como segundo punto, tenemos las correcciones cíclicas, que estas son más normales y transitorias. Es decir, si pensamos en un ciclo económico, esto suele aparecer habitualmente, ya que es un movimiento natural de los ciclos económicos que pasan a lo largo de los años. Entonces, como digo aquí, siguen los ciclos económicos de una manera más habitual y estas correcciones, las cíclicas, representan aproximadamente, digamos que una caída del 30% y durante 2 años. Es decir, que aproximadamente durante 1 o 2 años suelen caer los mercados hasta un 30% y luego tardarían más o menos en recuperarse en torno a 2 o 3 años. Es decir, esto ya suele ser por motivos más que tienen que ver con la economía. Por ejemplo, esto puede ser ocasionado por la subida o bajada de tipos, la inflación, la deflación o escasez en la oferta de materias primas, como el petróleo o el gas. Es decir, que si hay mucha demanda, pero la oferta no es capaz de satisfacer esa demanda, pues también evidentemente genera un escenario de inflación, subida de precios y todo lo que conlleva. Que esto, como te digo, te lo explicaré en un vídeo de macroeconomía donde me meteré más en detalle. Pero bueno, es bueno que lo vayas conociendo. Y luego, por último, la tercera corrección es la corrección que hay por evento, ¿vale? Es decir, por un evento puntual. Este tipo de corrección, como digo, es puntual y también es impredecible. ¿Por qué? Pues porque no sabemos por cada momento por las razones que será. Esto, como digo, suele aparecer en un momento puntual y suele tener caídas aproximadamente del 25% con una duración menor a 1 año y una recuperación menor a 2 años. Es decir, estas son las correcciones que tienen una mayor velocidad tanto de caída como de recuperación. Por tanto, estas correcciones son las que menos duran en el tiempo y son las que menos dañan tanto a la economía bursátil como a la economía real. Y como ejemplo, pues aquí, bueno, ejemplos que acabamos de tener hace poco, pues evidentemente una pandemia, una guerra o, por ejemplo, huelgas masivas, etc. Ya que conoce los distintos tipos de corrección que se pueden ocasionar en una crisis o debido a una crisis, donde podemos aprovechar esas oportunidades que nos ofrece el mercado para entrar o adquirir compañías de mejor calidad a un mejor múltiplo o un mejor precio. Antes de pasar al siguiente punto, recuerda, como te pongo aquí, que una corrección no es volatilidad, ¿vale? Las correcciones ocasionadas por una crisis son correcciones que van a durar un cierto tiempo. La volatilidad es un movimiento natural del mercado. Recuerda que nosotros debemos considerar volatilidad aquellos movimientos de mercado que están en torno al 10%. Es decir, si hoy una compañía sube o baja un 10%, está dentro del movimiento natural del mercado. Por tanto, no lo vamos a considerar una corrección. Aunque el mercado haya sido alcista y baje la compañía un 10%, lo vamos a considerar simple volatilidad. Es decir, simple movimiento natural del precio. Ahora, cuando ya baja más de ese 10%, ya lo podemos empezar a considerar corrección. Y ahí, si a eso le sumas que a ese tipo de correcciones, ya sea por un evento, ya sea por una corrección de tipo cíclica o estructural, veremos que o bajarán más o bajarán menos, o tendrán más tiempo de bajada o tendrán un mayor plazo de duración para la recuperación, veremos que tendremos mayores o menores oportunidades de inversión, que vamos a ver a continuación. Una vez conoces los tipos de correcciones que hay, es muy importante que sepas qué indicadores debemos mirar para saber si estamos ante una corrección vía crisis o qué tipo de corrección estamos. ¿Por qué? Porque evidentemente, como sabes, nadie puede adivinar el futuro. Hay muchos inversores o economistas que intentan anticipar una crisis, pero nunca lo saben a ciencia cierta. Sin embargo, hay ciertos indicadores que nos pueden resultar muy útiles, como es el primer caso o el primer ejemplo que te voy a poner, el VIX, el Volatility Index, ¿vale? Que es básicamente el índice de volatilidad o, como se conoce en español, el indicador del miedo. ¿Esto qué es lo que nos está diciendo o qué información nos está dando este indicador de aquí? Básicamente, como ves aquí hay un plazo de los últimos 20 años aproximadamente, 22 años, desde el año 2000, ¿vale? Y aquí vemos cómo el VIX ha estado normalmente
en valores por debajo de 20, ¿vale? Y ha habido momentos puntuales en los que ha ido subiendo, ha tenido subidas, a veces poco, a veces aquí leve, como ves, y a veces muy pronunciadas las subidas, ¿vale? Este indicador, ¿qué es lo que nos dice? Bien, este indicador lo que nos dice es que cuanto más alto es el VIX, mayor pánico hay en los mercados, ¿vale? En este caso, el VIX, este que te estoy mostrando, está relacionado con el principal índice SP500. Es decir, que si te fijas aquí, en esta fecha de aquí, es justo, coincide con la bajada grande que hubo en 2008. Es decir, cuando fueron las caídas más fuertes del SP500 y de las bolsas en general, es cuando mayor pánico hubo, ¿vale? Al igual que aquí en el año 2020, que también hubo una grandísima subida en el VIX. Evidentemente en este gráfico no se ve, pero ya te digo yo que en 2008 subió hasta casi los 90 y en 2020 llegó hasta los 80 y pico. ¿Qué información podemos extraer del VIX? Bien, pues si analizamos la historia del VIX, vemos que los valores por encima de 60 no han estado más de un mes. Es decir, que cuando mayor pánico ha habido en los mercados, ¿vale? Es cuando esa duración de bajada, es decir, el valle, digamos, o la zona baja de una caída no ha durado más de un mes, que ha coincidido justo con el momento de mayor pánico, cuando el VIX se ha situado por encima de 60. Normalmente, ya te digo que el VIX en mercados normales, sanos, en economías estables, siempre suele estar por debajo de 20. Pero en estos momentos de subidas no dura más de un mes en la zona de pico, por encima de 60 o 70. Entonces, en esos momentos podemos aprovechar, ya que sabemos que por encima de 60 o 70 el VIX, es decir, el pánico generalizado de la gente o de los inversores, no suele durar más de un mes. Es decir, tenemos de plazo un mes para comprar compañías en el valle o en el punto más bajo de caída, no en el punto exacto, porque es imposible hacer market timing, pero sí en una zona bastante baja donde la mayoría de las compañías han caído bastante. Entonces, por ejemplo, si nosotros no sabemos exactamente en qué punto de la crisis estamos, si vamos a empezar, si ya ha empezado, si ha caído mucho, si ha caído poco, pues con el VIX lo podemos saber. Es decir, si los mercados han caído a lo mejor un 20% y vamos al VIX y el VIX está en 30, quiere decir que no ha sido una situación muy grave. Sin embargo, si nosotros vemos una caída del 40% y vamos al VIX y vemos que el VIX está por encima de 70 o de 80 o en esos valores elevados, podemos aprovechar ese tiempo para intentar comprar todas esas compañías mientras está ese pánico generalizado a unas valoraciones muy bajas. También otro truco para aprovecharnos tanto con acciones como con fondos es invertir en el SP500 en el punto más alto del VIX o ponerte en corto en el VIX justo cuando está en el punto más elevado. Pero esto ya te lo comentaré en otros vídeos. Bien, y otro indicador importante que nos puede avisar de una crisis inminente o de una corrección inminente es, por ejemplo, en el caso de los bonos del tesoro, ¿vale? O las letras del tesoro. En este caso, como ejemplo, siempre se mira el bono estadounidense a 10 años. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos la rentabilidad que ofrece la renta fija, en este caso he cogido un gráfico que va desde 2018 hasta 2021, ¿vale? Donde nos muestra evidentemente la rentabilidad que ofrece las letras del tesoro o bonos a 10 años, ¿vale? La renta fija, y vemos que ha ido fluctuando entre el 3% y el 1,5% que se encontraba a principios de 2021. Es importante mirar esto, ya que con esto podemos saber si va a haber o no una rotación de capital. Es decir, piensa que de media la renta variable, que las acciones y todo esto, ¿vale? Digamos que es una forma de invertir que tiene más riesgo, ¿vale? Riesgo porque tiene una mayor volatilidad. Sin embargo, la renta fija es una rentabilidad prefijada y es más, entre comillas, segura, ¿vale? Por tanto, muchos inversores, cuando la rentabilidad de la renta fija es muy alta, prefieren rotar su capital de la renta variable a la renta fija. ¿Por qué? Porque si me vas a dar una rentabilidad parecida, es decir, si yo espero obtener un 5% o un 7%
en la renta variable, es decir, en la bolsa. Pero evidentemente voy a tener altibajos, voy a tener subidas, bajadas, mucha volatilidad, es decir, mucha incertidumbre, y de repente la renta fija me ofrece un 3, un 4 o incluso un 5%, ¿vale? Pues hay muchos inversores que prefieren decir, pues yo prefiero ese 5% estable y seguro a 10 años. Y entonces están más tranquilos y por tanto el capital saldría de las compañías cotizadas y rotaría hacia la renta fija, lo que quiere decir que esas salidas en masa de capital pueden ocasionar nuevas correcciones en bolsa, y si estamos ante un momento de incertidumbre o de crisis, pues mayor aceleración de esa rotación de capital puede haber. Una vez conoces los diferentes indicadores que nos pueden anticipar una corrección inminente, ahora debemos intentar aprovechar las correcciones que nos puede ofrecer el mercado. Por tanto, aquí te voy a explicar. Para las correcciones estructurales debemos invertir en aquellos países o sectores que no se vean afectados por el daño estructural, ya que el coste de oportunidad sería muy grande y no compensaría con la rentabilidad futura que pudiéramos obtener. Esto es muy fácil de entender, ya que si invertimos en un país o sector que tiene esos problemas estructurales, podemos estar muchos años hasta que el mercado se recupere. Como te había mencionado antes, en el proceso de recuperación podía llegar a tardar una corrección estructural hasta 10 años de media en recuperarse. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros invertimos en ese sector o en ese país dañado estructuralmente, aunque pueda estar barato, y no quiere decir que estés invirtiendo mal, sino puede ser que tú has esperado a invertir porque ha caído, ha habido un daño estructural, pero has analizado, por ejemplo, las compañías y has visto que están infravaloradas. Bien, pero ten en cuenta que en las correcciones estructurales pueden tardar hasta 9 o 10 años. Entonces lo que tenemos que hacer es minimizar ese coste de oportunidad, ya que si invertimos en ese sector o país y tenemos que esperar 10 años hasta que el mercado nos dé la razón, ¿vale? Pues no estaremos invirtiendo en otras compañías, en otras oportunidades o en otras ideas de inversión. Entonces es mucho más fácil que cuando haya una corrección estructural intentar no invertir ni en ese sector ni en ese país, sino buscar otra alternativa. ¿Para qué? Pues porque seguramente esa otra alternativa, si es una buena compañía, por supuesto se recuperará mucho antes de lo que realmente se terminará recuperando ese sector o ese país. Luego, para las correcciones cíclicas, que son, como ya dije, normales y transitorias, debemos invertir en aquellas compañías que no sean cíclicas o que sean resilientes a los ciclos económicos para evitar pérdidas permanentes en cartera. ¿Vale? Es decir, que si por ejemplo estamos ante una compañía que cuando la economía sube, esa compañía sube, y cuando la economía baja, esa compañía baja, lo que debemos de hacer es invertir en compañías que no estén ligadas a ese ciclo económico. ¿Para qué? Pues para evidentemente también intentar aprovechar y no tener un alto coste de oportunidad. Como pongo aquí, evitar compañías muy endeudadas o permanentemente baratas que estén ligadas a una materia prima. ¿Por qué? Porque si hay un momento de un ciclo económico en el que alguna materia prima ha bajado o la compañía está muy endeudada, como esto tiene que ver con los ciclos económicos, es decir, subida de tipos o subida de inflación, y si esa compañía no puede repercutir al cliente esos costes extras, o por ejemplo su compañía está ligada al valor o al precio del petróleo, del gas, y en ese momento, aunque la compañía vaya bien, su materia prima baja y entonces sus costes de producción son más caros que lo que puede terminar vendiendo esa materia prima, entonces todo eso puede ser negativo, y esto puede ocasionar que el mercado tarde un tiempo en darnos la razón en nuestra valoración de la compañía. Por tanto, debemos de intentar invertir en empresas anticrisis o resilientes a las crisis, o que por lo menos no estén ligadas a los ciclos económicos. Y como tercer punto tenemos las correcciones por eventos, que evidentemente son puntuales e impredecibles. En estas correcciones lo que debemos hacer es invertir en aquellas compañías que se vean beneficiadas por dicho evento o que al menos no se vean perjudicadas directamente, ¿vale? Si ponemos como ejemplo, pues en el caso de la pandemia, pues empresas que se hayan visto beneficiadas, pues empresas farmacéuticas. Y aquí como nota te pongo, no olvides el largo plazo. Bien, recuerda que todo esto son maneras de aprovechar las diferentes correcciones que nos puede
ocasionar una crisis. Pero no hay que olvidar el largo plazo, es decir, no debemos invertir a corto plazo o a medio plazo, que es el tiempo de duración, sino también debemos intentar buscar aquellas compañías que una vez puedan sobrevivir o sobrellevar esa crisis en cuestión, ¿vale? Después de la crisis, en el momento post-crisis, lo puedan seguir haciendo bien y por tanto pueda seguir ofreciéndonos una buena rentabilidad a largo plazo. Una vez sabemos todo esto, ¿qué puntos debemos buscar en una compañía para invertir en una crisis? Es decir, para saber por lo menos que vamos a invertir en cualquier compañía si cumple con todos estos puntos y por lo menos saber que vamos a tener éxito o que vamos a tener un buen resultado, ¿vale? Bien, pues aquí te he dejado una serie de puntos, ¿vale? Que te los voy a nombrar a continuación, que son importantes para tener en cuenta a la hora de invertir en una crisis. Por ejemplo, el primer punto es, evidentemente, invertir en compañías que te ofrezcan un margen de seguridad mayor al 20%. Como recordarás, volatilidad vamos a considerar con movimientos del 10%. Y para que haya un cambio de tendencia tiene que haber una corrección de más del 20% para poder estar hablando de corrección, de cambio de tendencia y por tanto de posible crisis, ¿vale? Entonces, en este caso, tenemos que mínimo invertir en compañías que nos ofrezcan ese margen de seguridad con esa diferencia del 20%. ¿Para qué? Para que en caso de que el mercado siga bajando, por lo menos nosotros ya tener claro que hemos pagado un 20% por debajo de su valor intrínseco. Como segundo punto que debemos de tener en cuenta es buscar compañías que sean resilientes a las crisis. Es decir, evidentemente que compañías que presenten buenos resultados incluso en un momento de crisis. ¿Cómo podemos saber esto? Pues por ejemplo, a la hora de estudiar una compañía, si miramos qué ha hecho en crisis anteriores, pues intentar buscar en esos periodos que la compañía haya seguido creciendo mientras en ese periodo ha habido una crisis. Por ejemplo, podemos usar como ejemplo esta que es la más cercana de 2020 o la de 2008, donde podemos ver qué empresas han resistido esa crisis o han seguido presentando buenos resultados aunque la crisis haya afectado a nivel mundial. Luego, como tercer punto, tenemos que buscar compañías que tengan poca o nula deuda. ¿Por qué? Porque si estamos ante una crisis cíclica, es decir, una crisis que ocasiona una corrección cíclica, ya nos metemos en la parte de inflación y tipos, donde evidentemente se pueden ver alterados los precios, tanto por oferta como por demanda. Entonces necesitamos que la compañía tenga poca deuda para que en caso de que se suban los tipos no tenga que hacer un mayor gasto a la hora de devolver ese dinero. Entonces es importante que tengan cero o poca deuda. Como cuarto punto debemos asegurarnos de que si es una empresa que hace M&A, es decir, que hace adquisiciones, pues por lo menos que sean por debajo de los múltiplos medios, ¿vale? Es decir, ya sea los múltiplos medios del sector o en este caso pues los múltiplos medios históricos que está pagando la compañía. Se supone que si estamos en una crisis todo habrá caído, entonces por tanto todo debería estar barato. Si es una compañía que hace adquisiciones, debería hacer adquisiciones por debajo del valor intrínseco de esas otras compañías. Entonces eso nos puede beneficiar, ya que al pasar la crisis podría haber un re-rate y por tanto tener un mayor aumento de beneficios para la propia compañía y por tanto para nosotros como accionistas. Como quinto punto tenemos que buscar compañías con altos ROICs, es decir, las compañías que normalmente tienen altos ROICs tienen poder de fijación de precio y ventajas competitivas. Y esto es bueno para una situación de crisis, ya que en caso de subida de precios ellos pueden trasladar esos costes a los clientes y por tanto que no se vea repercutido en sus márgenes. Como sexto punto debemos de buscar compañías que tengan una creación de valor para los accionistas, es decir, piensa que si después de una corrección las compañías han caído de cotización, ¿vale? Y por tanto los múltiplos están más baratos, pues si es una empresa donde el equipo directivo recompra las acciones o hace adquisiciones baratas o evidentemente reparte dividendos o cualquier cosa, es decir, que de alguna manera genera valor para los accionistas en vez de destruir en estos momentos tan difíciles, pues eso es otro punto importante a la hora de invertir en esa compañía. Como séptimo punto debemos de asegurarnos de invertir en sectores estables, maduros o
por lo menos que sean de crecimiento, es decir, para tener viento de cola. ¿Por qué? Porque en estos momentos de incertidumbre la mayoría de los inversores rotarán su capital hacia estos sectores estables o maduros o incluso empresas que estén en crecimiento, y eso será positivo para darnos garantías de tener buenos resultados a largo plazo. Como octavo punto, debemos de buscar compañías en un nicho donde su producto y servicio sea crítico para el cliente, es decir, que sea necesario, que no pueda prescindir de su producto o servicio. Por tanto, eso garantiza una mayor recuperación o un mayor crecimiento en esos momentos de dificultad. Como noveno punto, por supuesto, como estamos en una situación de incertidumbre, debemos intentar evitar los mercados emergentes e intentar invertir en aquellos mercados más estables, que normalmente son aquellos que tienden a recuperarse antes y por tanto no perdemos tanto coste de oportunidad. Como décimo punto, y te lo comenté antes, recuerda que no debemos olvidar el largo plazo y por tanto buscar compañías que también lo hagan bien incluso después del escenario de crisis, es decir, que ya no solo lo hagan bien en la crisis, sino incluso después de que termine la crisis lo sigan haciendo bien. Y como último punto, también debemos de buscar contradicciones positivas entre el mercado y la realidad. Recuerda que si el mercado, cuando está en pánico en un momento de crisis, te lo baja todo, pero te ha bajado aquellas compañías que están presentando resultados positivos, es decir, que tienen crecimientos reales, que siguen teniendo una demanda, una alta demanda, ¿vale? Y por tanto esa empresa sigue creciendo, pero en bolsa ha bajado por el pánico generalizado, debemos de intentar focalizarnos en esas compañías, ya que la realidad, es decir, los datos, la contabilidad, nos está diciendo que la empresa ha estado creciendo incluso en crisis. Por tanto, tenemos todavía más garantías de que vamos a tener un buen resultado a largo plazo. Y para concluir, me gustaría decirte qué compañías son excelentes inversiones para cualquier tipo de crisis. Bien, tienes que pensar que si entendemos los modelos de negocios, podemos saber qué empresas se verán beneficiadas. Pero bueno, aquí te lo dejo resumido en 4 puntos. La primera y la más obvia es los REIT o inversiones inmobiliarias cotizadas. Ejemplo de Colliers o Kertrust. Hay muchísimas más. ¿Por qué inversiones inmobiliarias? Porque en el caso de un escenario de inflación, resulta que los activos inmobiliarios se revalorizan. ¿Por qué? Porque la inflación hace que esos activos aumenten de valor y por tanto eso es un buen beneficio. Se pueden aumentar los alquileres por esos activos inmobiliarios y también el precio de esos activos aumenta. Entonces se ve beneficiada por escenarios de inflación. Y si hay subida de tipos, piensa que hay muchos activos inmobiliarios que se pueden pagar en forma de hipoteca por plazo fijo, ¿vale? Lo que quiere decir que en caso de subida de tipos no afecta. O también explicado de otra manera, una empresa que se endeuda para adquirir un activo inmobiliario, si el activo se revaloriza, la persona que ha pedido esa deuda paga la misma deuda. Es decir, si yo pido 100.000 euros para pagar un activo inmobiliario y hay inflación, voy a ponerlo exagerado, digamos un 20%, el activo inmobiliario pasa de 100 a 120, pero yo tengo que pagar 100 de deuda. Por tanto, estoy ganando, porque pago 100 y me quedo con 120. El segundo tipo de compañía para invertir en una crisis es las de consumo estables, como por ejemplo Procter & Gamble, Coca-Cola o Johnson & Johnson. Este tipo de compañías, bueno, como puedes pensar, en un momento de crisis, la gente tiende a no gastar, ¿vale? Las personas no gastan, sino lo que quieren es centrarse en el ahorro. Entonces, lo poco que gastan, lo gastan en lo necesario. En este caso, en consumo estable, ya sea comida, champús, cepillos de dientes, todo esto, que por ejemplo todo esto lo tiene Procter & Gamble o Coca-Cola, porque también como son relativamente baratos, la gente, aunque esté en crisis, se sigue permitiendo pagarse Coca-Cola, Fanta, refrescos o cervezas, lo que sea. Y por tanto todo este tipo de empresas del sector de consumo estable se verían beneficiadas en un momento de crisis. Luego, otro tipo de compañías que serían excelentes inversiones en momentos de crisis serían las empresas que tengan algún producto o servicio, como ya comenté antes, mission critical. En este caso, da igual que sean tecnológicas, me da igual, yo aquí en este ejemplo sí te he puesto tecnológicas, ¿vale?
Pero en este caso piensa que Microsoft, SSNS o Adobe tienen, por ejemplo, productos que son necesarios para muchos usuarios, para muchos profesionales, como por ejemplo Microsoft tiene el PowerPoint, el Excel y todo esto que se paga con el Microsoft Office, y evidentemente eso, ya sea por pago anual o por pago trimestral o por pago mensual, otras compañías u otros profesionales no van a dejar de pagar eso. ¿Por qué? Porque lo necesitan para hacer sus presentaciones, para tener su Excel, para tener sus tablas y todo esto. Al igual que SSNC, que se dedica a hacer software a distintas compañías financieras como de atención médica y que son necesarias, y por tanto esas empresas no van a suprimir este servicio, o Adobe, que tiene todos los productos que ya conoces de Adobe como Adobe Premiere, los editores y todo esto y tal, que también muchos profesionales se ven atados a sus productos o servicios. Y por tanto, digamos que estas compañías para crisis son excelentes inversiones, ya que los clientes no van a dejar de pagar sus productos o servicios. Luego, como cuarto punto, evidentemente las compañías de lujo. ¿Por qué? Porque las compañías de lujo normalmente accede gente de un poder adquisitivo superior. Es decir, que la crisis normalmente no le hace tanto daño. ¿Por qué? Porque son personas que tienen más dinero, más capital, más ahorro, y por tanto se pueden permitir gastar más. Entonces compañías como Hermès, Moncler o Louis Vuitton, que son ya marcas reconocidas que te dan productos exclusivos, pues digamos que todas esas personas que quieren acceder a esta gama de productos tienen un poder adquisitivo más alto y por tanto no se ven afectadas en el momento de una crisis o de una subida de tipos o inflación o lo que sea. Y luego también debes de tener en cuenta que ya no solo para cualquier tipo de crisis, sino para momentos puntuales, y tenemos los ejemplos recientes, ¿vale? Para momentos claves, en el momento de una crisis por una pandemia, en el ejemplo de 2020, pues tenemos como ejemplo las farmacéuticas o las retail digitales, como por ejemplo Amazon, cuando estábamos todos encerrados y nos tendrían que traer, pues por ejemplo, productos a casa, porque ya no podíamos comprar fuera, o incluso la compra a casa, o por ejemplo entretenimiento online, como es por ejemplo Netflix o Disney Plus, ya que fueron productos más demandados porque la gente no podía salir de sus casas y por tanto veían pues eso, series, películas, etc. Y todos estos sectores se vieron beneficiados en el momento de la pandemia. Luego también nos sirve como ejemplo la escasez de oferta en el ejemplo de 2021, que también podíamos buscar compañías mejores de un sector donde haya una escasez de oferta. En este caso tenemos aquí Taiwan Semiconductor, ¿vale? Digamos que en 2021 ha habido, bueno, realmente fue a finales de 2020 y se prolongó hasta principios de 2022 más o menos, o sea, pero todo el año 2021, que es donde realmente se empezó a notar, ¿vale? Digamos que las empresas que hacen microchips, ¿vale? Digamos que no podían satisfacer la demanda. ¿Por qué? Esto te lo voy a explicar evidentemente en el vídeo de macroeconomía, pero digamos que si los estados inyectan capital al mercado, es decir, a las personas, pues digamos que todo el mundo gasta más. Entonces, si todo el mundo gasta más, todo el mundo, digamos que lo que hace es aumentar la demanda. Muchos productos que utilizan esos microchips, como coches, como teléfonos móviles, como ordenadores, pues al aumentar la demanda, digamos que las empresas que lo hacen no tienen la capacidad de satisfacer toda esa demanda. Es decir, hay escasez de oferta y por tanto los precios suben. Entonces eso, digamos que puede beneficiar también a este tipo de empresas, como en este caso Taiwan Semiconductor, que es la mejor o una de las mejores compañías que diseñan microchips. Y luego también por último tenemos como reciente el conflicto bélico que comenzó en febrero de 2022, que fue digamos ese conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Pues evidentemente en esa situación o en ese momento clave donde puede haber una corrección adicional, pues empresas armamentísticas o tecnológicas de comunicaciones o de ciberseguridad y todo esto de inteligencia, ¿vale? Pues se ven beneficiadas debido a ese conflicto bélico. Entonces, digamos que una vez ya tienes todos los conocimientos sobre cómo se ocasiona una crisis, qué tipos de correcciones hay, en qué sectores son los mejores para invertir y cómo anticiparte con esos indicadores, pues ya tienes todas las herramientas para poder invertir
invertir de una mejor forma en cualquier tipo de crisis. Te voy a dejar aquí 2 vídeos interesantes para que sigas aprendiendo, ¿vale? Sobre los conocimientos necesarios para, llegado el momento en el que el mercado te ofrezca una nueva oportunidad, puedas aprovechar esos momentos de entrada y así tengas un buen resultado a largo plazo. Y ya sabes, si te ha gustado el vídeo, pues me lo puedes dejar aquí abajo en los comentarios, compartirlo, darle like y nada, pues nos vemos en la próxima.